Gostaria muito de dar as boas-vindas a todas, todas e todos. Estamos em vários lugares ao mesmo tempo, no Brasil e não sei se tem alguém na Argentina agora. Eu não me lembro exatamente quem que está agora no Brasil e na Argentina. Bom, mas esse encontro a gente denominou, né, conversatório, né? Hoje temos um convidado muito especial de la red, voy a hablar en castellano, de la red de científicos y científicas argentinos, argentinas en Brasil. Mi nombre es Natacha, hoy estamos recibiendo a Eduardo Díaz Fonseca, profesor de la UNILA. Muchas gracias, Eduardo, por haber aceptado y buenas No, tardes. gracias a vos. Buenas tardes, Jorgelina. Bien. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Hola, Bienvenido. Jorge. Gracias. Bueno, y en este momento me gustaría de alguna manera recordarle a todos que la red de científicos argentinos, argentinas en Brasil es una red que está en construcción, si bien ya tenemos un mes, 2 meses de funcionamiento y estamos proponiendo estos conversatorios como forma de compartir estos lazos entre los dos países y también dejar subir a nuestro canal estos encuentros que tienen que ver con distintas áreas, son 8 áreas que la red ha formalizado y todos los encuentros tienen en este sentido, por ejemplo, una calidad de reunir a la gente alrededor de un tema. Hoy el tema específicamente que Eduardo propone es hacer una reflexión sobre la narración de lo nacional en los cines brasileños y argentinos en un periodo específico que es 1995-2002. Pero bueno, evidentemente todo esto tiene una trayectoria y ha tenido también un devenir después de este periodo que también se puede conversar acá en este conversatorio. Entonces, les dejo a todos la voz abierta, pueden preguntar en cualquier momento, están abiertos los micrófonos cuando quieran hablar o levantar la manito o escribir en el chat, siéntanse con libertad. Y bueno, ahora yo le pediría por gentileza a Jorgelina si pudieses presentar a Eduardo y así arrancamos, le damos por Dale. por lanzada este conversatorio. Dale, lo voy a presentar primero, digamos que académicamente, y luego un poquito hablar de Eduardo como colega. Entonces, Eduardo Díaz Fonseca es profesor del área de cine y audiovisual de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, en Foz de Iguazú, en el subárea de producción y administración cultural en América Latina. Es doctor en artes, cine, por la UFMG, hizo la maestría en artes, línea de investigación, creación y crítica de imagen en movimiento, también en la Escuela de Artes, de Bellas Artes de la UFMG, trasladados desde la UBA a la Universidad de Buenos Aires, donde inició el programa de maestría en estudios de cine y teatro latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador de cine en las áreas de industria audiovisual, el cine latinoamericano y el cine brasileño. Publicó ahora recientemente, en el 2021, conjuntamente con Virginia Flores y Fabio Ramallo, Variaciones contemporáneas en torno a las artes, experiencias, relaciones y materialidades, por la Pontes Editora. En el 2020, con Fabio Ramallo, Tránsitos y subjetividades latinoamericanas, Nu Cinema, por la editora de la UNILA. Y por la editora CRB, tiene publicada su maestría, el trabajo de maestría, Mundialización, Nu Cinema da Retomar. Eduardo es un excelente colega y compañero de la UNILA, a quien admiro mucho, es un placer tenerte aquí. Entonces, Eduardo, ahora es contigo. Gracias, Jorge. Dice, o sea, me puse colorado. Antes que más nada, a todos y a todas y a todos, les voy a pedir un poco de disculpas por mi español un poco raro, ¿no? Digamos, fronterizo total. Así que ya les pido disculpas por el español, pero bueno, es nuestra lengua, ¿no? Es la lengua que compartimos acá también en la Triple Frontera, entonces que me parece que es así. Gracias a todos y a todas, gracias Natasha
por la presentación, por la invitación. Gracias a Jorge, gracias a todos y a todas que están por acá. Bueno, la idea que me parece interesante para que pudiéramos hablar es un poco del recorrido, sí, de la tesis doctoral que presenté en la UFMG con ese tema no, de la construcción de la narración de lo nacional en Brasil y Argentina en ese periodo de 95 a 2002. Creo que Natacha, cuando habla de la cuestión de los estudios comparados y cuando nos comenta con la lógica de los estudios comparados, trae muchos desafíos. Creo que el primer desafío es pensar en capaz que una lógica que puede estar presente de analizar de entre parámetros de mejor y peor, ¿no? De calificación de dónde serían mejores prácticas, dónde serían prácticas que no serían tan buenas así. Y principalmente en el cine, que popularmente la gente siempre dice, el cine argentino es espectacular, el cine argentino es mucho mejor que el cine brasileño, entonces que eso es una cuestión que siempre me trajo muchísimos desafíos de pensar cuál lógica y cuál sería la lógica también que la gente pudiera traer ese pensamiento de decir que el cine argentino es mejor que el cine brasileño, ¿no? Los cines son los cines, o sea, son los cines en sus naturalezas, en sus producciones, en sus categorías, o sea, son imágenes de movimiento que dependen de muchísimas cuestiones para salir, digamos, al público para hacer imagen en movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un gran desafío de estudios comparados serían siempre pensar en esa lógica de observación desde un parámetro que sería el parámetro de observar, ¿no? Observar, relatar y presentar los hechos como los hechos probablemente, entre comillas, son, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí que siempre me interesó la idea de comparar Brasil y Argentina, específicamente en el cine, y en ese momento, voy a compartir por acá la pantalla, en ese momento tan específico del 95 a 2002, porque son así, la cuestión de la periodización también es una cuestión bastante, digamos, polémica cuando vamos a pensar estudios comparativos, y principalmente si pensamos que en ese entonces, de 95 a 2002, tenemos el cinema de retomada, tenemos el nuevo cine argentino o el nuevo cine argentino. Entonces, la categorización y la periodización también es un gran desafío cuando pensamos en maneras de pensar los estudios comparados, ¿no? Ahora, lo que siempre me interesó, y también les digo, es tan raro porque la presentación está toda en portugués y voy a intentar hablar en castellano, ¿no? Entonces, que es así, es el fronterizo es así, ¿no? Y ojalá pudiera yo poner un poco de guaraní por acá también, pero no lo sé. Bueno, la idea que siempre me gustó fue la idea de poder debatir los elementos que constituyen una posibilidad de construcción de narración de la nación, ¿no? Todo partió mucho de que cuando estaba en Buenos Aires, la gente siempre me decía, ustedes brasileños son supernacionalistas. Y desde acá de Brasil yo veo a los argentinos como supernacionalistas. Y pensaba, pero eso es es muy complejo porque entre las personas que vivo yo, la gente no es tan nacionalista. Bueno, con la observación más acurada percibí que sí, que hay elementos de posibilidad de narración de lo que sería la nación y los símbolos nacionales que están muy presentes en el cotidiano de la gente y que sí me interesaría ver cómo elementos estarían así tan presentes también en la cuestión del cine, ¿no? Algunas cuestiones para pensar en la investigación en específico, como yo dije, o sea, las películas hablan, las películas son, claro, de dónde sale todo, de dónde podemos imaginar que todo sale de ahí, de las películas, y todo vuelven a las películas. Y me gusta pensar las películas como patrimonio cultural, o sea, no solo las películas como acto de circulación comercial, pero también pensar en las películas como patrimonio cultural y obviamente como un acto discursivo, ¿no?
No solo las películas hablan, pero las instituciones también hablan, porque tenemos que tener en cuenta que al hablar de lo nacional, las instituciones están siempre ahí marcando y dibujando lo que significa ser nacional, ¿no? O sea, las formas de pensar las políticas públicas, la constitución de los modelos específicos de fomento al cine, son constituciones que van a hablar bastante sobre lo que significa ser nacional. Con esto, la legislación es una cuestión importante para que pensemos cómo la legislación también aparece, la idea de lo nacional, y claro que todo eso atravesado por los momentos del capitalismo avanzado, por conceptos vinculados al cine que están también relacionados al capitalismo avanzado, ¿no? Como el cine nacional, como el world cinema y como el cine transnacional serían también posiciones que podríamos pensar que serían los ejes para la constitución de ese análisis de lo que sería la narración de lo nacional. Algunas preguntas que yo puse, que siempre fueron, ¿cuáles son las propuestas de narración de lo nacional que salen de las películas? Si hay alguna renovación en el campo cinematográfico en ese entonces, de la manera de narrar lo nacional, cuáles son las condiciones institucionales y las relaciones de esas condiciones para que surja un nuevo momento de las cinematografías nacionales, y cómo el ambiente institucional podría afectar y ser afectado por esas lógicas ahí de lo nacional, ¿no? Para tanto, para conceptuar y para pensar lo que de dónde, cuál es el lugar que saldríamos para pensar lo nacional y la narración de lo nacional, así, de manera bien sencilla, lo pongo acá porque realmente tengo otros autores, o sea, hay más gente que también habla sobre el tema, pero de manera bien sencilla, me gusta pensar la nación como comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson en su libro, ¿no? Que la nación es una comunidad que se imagina, porque ni todas las personas tienen el encuentro, y el encuentro, yo propongo acá también el cine como una propuesta del encuentro, y que sí, el cine estaría como una forma de mediación, como una manera de mediación de ese encuentro para la performance de lo nacional, ¿no? Dos otros autores que también son interesantes para pensar es el concepto de nation y de nations, de nation de Brennan y también de Nations de Baba, de Homi Baba, que son más que nada el pensamiento de la nacionalidad a partir de la nación, pero no solamente por los papeles de pertenecer a una cierta territorialidad, ¿no? Conlleva también elementos que son desterritorializantes, reterritorializantes, y conlleva también elementos que son elementos de la cultura, de identificación de cultura, que son elementos mucho más amplios do que realmente imaginar los papeles y la idea de la conjuntura de lo nacional a partir de los papeles, de los, digamos, de los documentos para afirmar que la gente sería de una cierta nación. Otra idea que me encanta de imaginar de Baba sería que para él la narración de lo nacional debería ser narrado no solo por papeles, pero también a través de la literatura, por ejemplo. La literatura, hay distintas maneras y distintos libros que son fundacionales de la literatura para ciertas narraciones de nación. Desde ahí imaginamos, ¿no? Libros como Guaraní, libros como en el caso de Brasil, ¿no? En el caso de la Argentina podemos imaginar no, Sarmiento como esa pedra fundacional de imaginar la literatura argentina. Y que lo que estaríamos entonces trabajando sería en dos niveles, en un nivel que sería la pedagogía y otro nivel que sería la performance con relación del nacional. La pedagogía en el sentido de la enseñanza a lo que vendría a ser lo nacional, y la pedagogía estaría sí en las luchas, en las glorias, en las conquistas, en lo que podríamos imaginar un eje diacrónico en términos de historia, ¿no? Y la performance serían todas las relaciones de performance que deberíamos tener con los símbolos, con las ideas, con lo que sería el día a día de lo nacional. Entre estos dos elementos son muy importantes, porque de entre esos dos elementos que sacamos los síntomas para poder imaginar cómo en el cine vemos y cómo está presente en el cine cuestiones relacionadas tanto a la pedagogía de lo nacional
con una lógica más diacrónica en términos históricos, y la performance por las relaciones nacionales que estaría en una lógica un poco más sincrónica, ¿no? En ese sentido, creo yo, dos categorías que sería imagen-pueblo y imagen-nación, haciendo referencia a imagen-pueblo como, o sea, sacando también de Didier Huberman muchas de las ideas para imaginar ese contexto de creación y de una categoría, vamos a decir así, que sería la imagen-pueblo, como una imagen donde es una síntesis. Claro que sabemos que la polisemia de la imagen es impresionante, y principalmente cuando pensamos en el cine, no solo de la imagen visual, pero de la imagen sonoro, nos trae también bastantes cuestiones para pensar. Pero cuando imaginamos que una imagen pueblo sería una síntesis de una manera de que el pueblo estaría presente como acto político, es lo que más me interesa pensar. O sea, es interesante pensar que en los 60 la semantización de la imagen pueblo era fundamental en el cine, y principalmente en los nuevos cines latinoamericanos de los 60, como un gran componente de composición de las películas, ¿no? Y por otro lado está la idea de imagen a nación, que sería imágenes y sonidos, no imágenes visuales y imágenes sonoras, que también armarían todo lo que sería el discurso de lo nacional, cómo estaría la nación presente, ¿no? De formas imagéticas. En ese sentido, utilizando mucho la periodización también de Jesús Martín Barbero, imaginando eso del pueblo y ese concepto del cine popular y del pueblo convertir en nación en los 50-60, y la importancia que tuvo el radio, la televisión y el cine antes que la televisión para la constitución de una idea de nación y de conexión y de encuentros entre sujetos en los territorios latinoamericanos. También traigo esa idea de que estaríamos en un nuevo momento para imaginar cómo esa conexión se funcionaría, y con estos elementos del popular, de la integración del pueblo, de la integración de la imaginación en las películas, principalmente en el periodo que trabajo yo del 95 a 2002, ¿no? Hay un libro interesante también estadounidense que se llama, de ese autor, Bourgogne, que se llama A Nação do Filme, que es también bastante interesante ver cómo en Estados Unidos la cuestión del western y la cuestión de las películas que toman la guerra y que toman también ese patriotismo estadounidense son películas que tienen esa impronta de narrar lo que sería el estilo de vida estadounidense, ¿no? Aunque yo también creo que las comedias estadounidenses narran muchísimo el American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano y el estilo de vida nacional que se imagina en Estados Unidos. Pero bueno, es un trabajo también bastante interesante para pensar. Dentro de esa idea de imaginar esa cuestión de la nación, una cosa que en la investigación también se puso bastante fuerte es la idea de la dicotomía entre civilización y barbarie, que me pareció bastante productivo en el pensar cultural y artístico estadounidense, argentino, y donde Maristela Svamra lo trabaja bien en el libro El dilema argentino, civilización y barbarie, de Sarmiento, revisionismo peronista, y también en el cine está el libro de Ana Laura Lusnich, que ella organiza, que se llama Civilización y barbarie en el cine argentino y latinoamericano. Esa idea, esa dicotomía de la presencia de la idea de la civilización y barbarie también es un eje bastante interesante para pensar las películas y el cine desde entonces, ¿no? Ya en Brasil, lo que aparece bastante común dentro de la lógica principalmente política de conformación de la cultural de los años 20, después de los años 60, es la idea de antropofagia de Oswald de Andrade, ¿no? O sea, la productividad de la antropofagia en los 20, en los 60 y después en los 90 siguen de manera distinta, claro, de su primera manera en los 20, pero es bastante productivo imaginar la presencia de la antropofagia y cómo entender la antropofagia en los 60 y cómo entender la antropofagia en los 90 con todos los movimientos de la globalización ahí actuando en conjunto, ¿no? Bueno,
partiendo para... Yo voy a hablar un poco primero de las instituciones, después de las leyes y después vamos a las películas. ¿Les parece? ¿Les parece una buena idea? Bárbaro. Sí, yo perdí un poco el contacto visual porque tengo que cerrar un poco acá No, pero está muy bien, se ve bien acá ¿Está bien? el slide, sí, perfecto, perfecto. Ah, bien, 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 Natacha, gracias. ¿Ah? Las instituciones juegan un papel importante si pensamos el proceso de la constitución de lo que vendría a ser la narración de la nación, ¿no? Para esto yo tomé un poco la perspectiva de la teoría del institucionalismo y más en específico el institucionalismo histórico como paradigma para que lleguemos a la idea de la Argentina tener el INCA a partir de 94, ¿no? Y en Brasil que la SAB Ancine trabaje ahí entre los años 90 y la Ancine creada ahí en el 2001, ¿no? O sea, en de 95 a 2002 son las instituciones de fomento federal más al cine en específico más importantes que tenemos, o sea, central en el proceso de fomento del cinema en Brasil y del cine, ¿no? En Brasil y en Argentina. Es importante decir que estamos hablando de películas de ficción. Eso es una cuestión bastante importante, porque en el documental hay otras cuestiones que son muy distintas de las cuestiones de la ficción. Estamos trabajando y vamos a trabajar con esa idea dentro de la construcción de lo nacional, dentro de las películas de ficción. Bueno, en la Argentina lo que se nota es que él sigue un modelo más incrementalista, aunque sabemos que hay fluctuaciones en cuestiones económicas, en aportes económicos, en crisis económicas, pero el modelo es incrementalista parte del principio de que al presentar el INC, a la creación del INC ahí entre 50 y 60, llega hasta los 90 la necesidad de renovación de lo que sería la conceptualización del cine y del audiovisual, y por esto que así hay la creación del INCA en el 94 y también por algunos ajustes con relación a las conformaciones financieras de nuevas modalidades de cine y de consumo de cine, de consumo de audiovisual que aparece ahí a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, o sea, se nota mucho que es más lineal, aunque tengamos las cuestiones complicadas con relación a la economía principalmente, ¿no? Pero es más lineal dentro de la idea de la institución, dentro de la creación y, en el caso, incrementando la creación de la primera institución para la segunda institución. O sea, no hay rupturas constantes en instituciones. En ese sentido, tenemos que también pensar que otras instituciones son importantes para el momento de crear todo ese campo y ese ámbito para la creación de películas. Yo destacaría el SIC, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, que es impresionante la actuación, pero tenemos también el SADIR, tenemos el DAC, y otras asociaciones que son asociaciones que yo puse algunas por acá, solo para que tengamos también esa cuestión de que como los sindicatos y las agrupaciones también van a ser y son sumamente importantes para la construcción del campo nacional de creación de películas nacionales, ¿no? Bueno, ya en el caso de Brasil, vemos que el modelo es un modelo de rupturas para llegar hasta la Sábila Ancine. Son rupturas constantes en instituciones vinculadas al fomento federal en el país. Y también vemos la constante presencia del carácter educativo relacionado al cine, o sea, desde la creación de las primeras instituciones vinculadas al fomento del cine en el país, como el INCE, por ejemplo, Instituto Nacional de Cine Educativo, vemos esa constante presencia del discurso educativo para la existencia de las instituciones. O sea, el cine educaría y ayudaría en la educación de una población a través de su lenguaje, a través de su manera de existir, ¿no? Yo puse acá también la creación del INC y después del Embrafilme como también instituciones emblemáticas e importantes para que pensemos maneras de narrar, ¿no?, la nación y que van a constituir a partir también de instituciones, pero vemos, a la diferencia de la Argentina, modelo de muchas rupturas. Y vemos ahí con el final de Embrafilmes en 90, principios de 90,
en el gobierno Collor, como también fue una cuestión bastante complicada para el campo cinematográfico y también eh, de una ruptura de manera de hacer cine y de manera de pensar el cine también en Brasil, ¿no? En el mismo momento también la Argentina pasó por cuestiones económicas, o sea, también se redujo la cantidad de producciones, pero no hubo una ruptura tan fuerte con relación a las instituciones como hubo acá en Brasil, ¿no? Bueno, el segundo eje que me gustaría de pensar es el eje de la legislación. O sea, la legislación específica para el cine nos propone y nos pone lo que significa ser una película nacional de una cierta nación, ¿no? Eh, opa, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí. Bien. Sí, sí, Eduardo, sí, te oímos, estamos muy atentos. Ah, bien, bien. Entiendo que no debes tener visión de las personas y eso No, nos deja un poco ansiosos, pero no te preocupes. sí, sí, discúlpenme, pero realmente no lo tengo. Pero bueno, con relación a la legislación, que también observamos, es justamente eso, cómo la legislación define, a partir del aparato legal, define lo que sería una película nacional, ¿no? En la Argentina tenemos la primera ley de fomento a la actividad cinematográfica, publicada ahí en el 68, que es la ley 17741, y en 94 introduce la ley 24377, que son modificaciones en la ley 17741, y donde realmente se crea ahí el INCA y también se modifican algunas cuestiones operativas, digamos así, del modo de fomento, ¿no? Lo que es esto, lo que llama la atención es el artículo 7, que no hay ninguna modificación desde el 68, después de los 90, que una película argentina es considerada una película argentina, sea producida por personas físicas o de existencia ideal argentinas con domicilio legal en el territorio de la República. La segunda cosa es ser hablada en idioma castellano. Y la tercera, haber rodado en el país en una proporción no menor del 75%, incluyendo dentro de ese porcentaje los exteriores filmados en el extranjero, cuando exigencias de ambientación así lo requieran, previa autorización del Instituto Nacional del Cine, ¿no? Que es el anterior al INCA. Llamó muchísimo la atención la presencia del territorio, la necesidad del idioma y la necesidad de un idioma específico que es el castellano. Llama la atención esto, que la nación de una cierta manera estaría excluyendo otras posibilidades lingüísticas y otras posibilidades de grupos en entendimiento serían minoritarios con relación, yo me quedo pensando así en los grupos de los pueblos originarios, ¿no? Que quisieran hacer su película que no hablaran en castellano, si serían considerados argentinos. Claro que esto es un radicalismo, pero aunque esté ahí en la ley, sabemos que hay una flexibilidad, digamos, lingüística para la producción, pero llama la atención que en la ley esté, ¿no? Esa marcación. Esa cuestión va a ser modificada en la ley de medios, la tan conocida ley de medios. Cristina lo muda, lo cambia y lo pone que sí, que son varios idiomas que son considerados posibles de ser imaginados como argentinos, ¿no? Otra cosa que llama muchísimo la atención es el artículo 10, que hay un sistema de distribución que también la legislación propone en la Argentina, que es un sistema de distribución de acuerdo a lo que sería un interés nacional, películas de interés nacional. Las películas que obtienen el sello de interés nacional, ellas, o interés especial, ellas entran con más posibilidad de distribución, más posibilidad de visualización ahí por los festivales, por la circulación en general, ¿no? Y hay una junta asesora honoraria que elige, ¿no? Y es interesante que la ley dice que son películas de interés especial las que sirvan a la difusión del patrimonio cultural de la nación mediante la exaltación de valores morales, históricos, educativos o comunitarios y sean de indudable calidad cinematográfica. O sea, quien decide lo que es moral, histórico, educativo, comunitario o que tiene calidad cinematográfica es esa junta asesora honoraria
para decir si la película sería de interés especial. Llama también la atención esa cuestión vinculada a la posibilidad en el proceso legal de haber una construcción para lo que debería ser considerado una película nacional argentina, una película argentina, ¿no? En Brasil ya no tenemos esa mención en la ley del audiovisual del 93, que justo cuando se termina la Embrafilme, o sea, cuando Collor hace toda el desmantelamiento, digamos, del Estado de aquel entonces, extingue la Embrafilme y el audiovisual y el cine brasileño pasa por un tiempo ahí sin ese norte con relación a lo que debería ser el proceso de presencia del Estado en la producción de las películas, ¿no? Es interesante imaginar que acá en Latinoamérica, la manera de fomento, la manera de producción audiovisual, la manera de producción de cine pasa sin duda por el Estado. O sea, no somos países como Estados Unidos, como India, como Nigeria o como China, como ahora también un poco más a ser observado Corea, que tienen maneras mercadológicas de que la película y el mercado, vamos a decir así, es sostenible en el hecho de que uno puede, en la idea de que uno puede hacer una película, recibir la plata que hizo esa película, hacer otra película y por ahí va, ¿no? Sin la presencia del Estado. Aunque es muy polémico eso, porque en Estados Unidos también hay presencia del Estado en las películas, principalmente en las locaciones, en las permisiones para las locaciones y por no pagamiento de ciertos impuestos en ciertas provincias. O sea, también hay una cierta presencia del Estado, pero de manera como encontramos el fomento directo, fomento indirecto acá en Latinoamérica, no encontramos ahí en Estados Unidos, India, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ese lapso de no producir películas, surge en el campo la construcción del Congreso, la renovación del Congreso Brasileño de Cine para constrangir la idea de hacer una nueva legislación, y esa nueva legislación es promulgada en el 93, en la ley del audiovisual conocida del 93. En esa legislación no está lo que es considerado una película brasileña, y sino está en la medida provisoria 2228 del 2001, que es la misma que crea la ANCINE. En esta medida provisoria está que la obra cinematográfica brasileña ella es producida por una productora brasileña, registrada en ANCINE, ser dirigida por un director brasileño o extranjero residente del país por más de 3 años, y que utiliza 2/3 de artistas y técnicos brasileños residentes en el país a más de 5 años. Realizada por empresa productora brasileña registrada en ANCINE, en asociación también es considerada, ¿no?, en términos de coproducción, una película brasileña. Lo mismo encontramos en Argentina en los acuerdos de coproducción, que las películas en coproducción también son consideradas argentinas, ¿no? Y ahí la tercera es solo por curiosidad, que es una cuestión numérica para ver la cantidad de técnicos y de brasileños que están que deberían, brasileños natos, ¿no?, brasileños legales, que deberían, en ese sentido de los papeles, ¿no?, que deberían hacer parte del conjunto, del equipo técnico de la película. Bueno, es interesante que en la legislación apunta cuestiones, en las instituciones podemos imaginar que también apunta cuestiones para esa construcción, pero también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta al imaginar lo que debería ser ese proceso de construcción de la narración de lo nacional, ¿no? Una cuestión importante, y principalmente en el momento de capitalismo avanzado que vivimos, o sea, el cine nacional sigue vigente, la idea de cine nacional sigue vigente, sea por la legislación, sea por la promoción en cartelera, en procesos de distribución, en procesos de exhibición. Pero también hay 2 otros conceptos y categorías que son importantes que está ahí, que es el World Cinema y el cine transnacional. Una lógica que es importante observar porque, por ejemplo, vemos que la gran mayoría de las películas son hechas con fondos, con armado de fondos que pueden ser nacionales o internacionales. Por ahí tendremos una posibilidad de imaginar la lógica de un cine transnacional, pero también tenemos la posibilidad de imaginar estéticamente una lógica de un cine transnacional, un cine que capaz que circule en festivales, o sea, toda una lógica estética para se imaginar lo que vendría a ser un cine transnacional. Pero
podemos observar que esas tres categorías son categorías que van a estar ahí también trabajando en la construcción de lo que sería la narración de lo nacional, ¿no? Bueno, en el cine brasileño y el cine argentino vemos la productividad de la categoría del cine nacional, así como también vemos la productividad de World Cinema y de cine transnacional. Y tenemos ahí de 95 a 2002 dos momentos que son dos momentos interesantes para pensar, que es el cine de la retomada y el nuevo cine argentino, o el nuevo cine argentino de los 90, ¿no? En el cine brasileño, ahora ya hablando de las películas, yo tomé 4 películas que en portugués, por casualidad, todas arrancan con C, que es Carlota Joaquina, Cronicamente Central, Inviável, Central do Brasil y Cidade de Deus. En español no, en español Central do Brasil es Estación Central, entonces que tendríamos ahí una que arranca con la E, ¿no? Del portugués. Ya o sea, voy a hablar primero del cine brasileño y después voy a hablar de algunas características. Vamos a mencionar algunas características entonces del cine argentino que fuimos encontrando, ¿no? Carlota Joaquina es una película emblemática del año 95, que en conjunto con la película de Elena Solberg sobre Carmen Miranda, arrancarían lo que lo que se llama, ¿no?, de cine de la retomada. Es interesante porque fue un fenómeno, como muchos capaz que conozcan, pero es un gran ejemplo interesante para imaginar que la productividad de la alegoría de los años 60, principalmente para hablar de temas políticos, se traslada para otro lugar, se traslada para la ironía tan presente en la película de Carlota Joaquina, que a partir de un hecho histórico, o sea, la llegada de la Real Familia Portuguesa en Río y sus consecuencias, es vista con bastante ironía en un momento de los 90 de crisis económica en Brasil, de desconfianza en el Estado como proveedor del bienestar social y en desconfianza de la capacidad también de los brasileños de entrar en una lógica de bienestar social, de pensar en el bienestar social, ¿no? Entonces, Carla Camurati, a partir de la comedia, a partir de la ironía, llega en un lugar que es muy distinto, que sería el lugar del cine de los 60, digamos así, para pensar la alegoría siempre utilizada para hablar de lo político, ¿no? La segunda película es de 99, que se llama Crónicamente Inviável, una película muy crítica con relación a las conformaciones sociales y raciales y étnicas en el país, ¿no? Y territoriales también, que trabaja mucho con la lógica de distintos territorios, de un personaje específico que va visitando distintos territorios en el país, norte, nordeste, hablando de las características que comúnmente se hablan de estos territorios, ¿no? Entonces, es un espacio que podemos pensar los cuestionamientos de las políticas de mestizaje y de los embates sociales entre clases, entre raza y económicamente muy fuerte el discurso armado por viento. O sea, es una película que arma un discurso bélico de que realmente es un país imposible de ser un país por justamente esas cuestiones que Bianchi presenta en su película, ¿no? La tercera película sería Estación Central, Central do Brasil, dirección de Walter Salles, de 98. La tomamos como un síntoma del esvaziamiento, o sea, del quitar del estético político y poner traer el melodrama para, como un buen melodrama que se aspira a ser Central do Brasil, ¿no? Traer la tradición del melodrama, pero con el esvaziamiento total del estético del político, ¿no? Siempre pensando que la diégesis va a funcionar mucho más como entretenimiento que con otras cuestiones que vendrían a ser debatidas que están ahí en la película, que podrían ser debatidas que están ahí en la película, como por ejemplo, no sabemos la vida escolaria del personaje principal, o sea, en ningún momento se habla de la escuela con relación a Josué, el personaje principal, ¿no? Una cuestión interesante que vemos también la presencia de una famosa escena que Fernanda Montenegro está en un cierto trance religioso
y ese trance religioso que la trae para ayudar a Josué a encontrar su familia. Pero vemos así, la religiosidad funciona mucho más como marco, no como de una cierta forma, como una moldura en portugués, ¿no? Y que pone la imagen pueblo con la potencialidad política como fundo, no como forma, como fundo dentro de esa lógica del entretenimiento. Lo popular y la cuestión de la imagen pueblo está ahí toda como fundo, o sea, como fondo de algo que está pasando y que es más interesante la conducción de la emoción del melodrama do que realmente la cuestión del pensar político, ¿no? La última, que es también bastante conocida, es la película de Katia Lund y Fernando Meirelles de 2002, que es Ciudad de Dios, que trae, como nos dijo Ivana Benz, nos trae la cosmética de la violencia, ¿no? O sea, es la violencia como espectáculo total, o sea, las cuestiones sociales se presentan como una cuestión de espectáculo muy grande por la conducción ahí de la película, ¿no? Ya en el cine argentino, yo me tomé Nueve Reinas, Pizza Birra Faso, Garage Olimpo y El Bonaerense como también ejemplos para poder pensar formas de esa narración de lo nacional. La primera que encontramos sería Nueve Reinas, una película de 2000 de Fabián Belinsky, donde la intertextualidad con películas estadounidenses, principalmente con películas de trampas, ¿no? Es muy fuerte. En un trabajo de narratividad bastante fuerte, bastante interesante, y donde toda esa cuestión del juego, del vivo, es expuesta a lo largo de toda la película, ¿no? La cuestión del urbano vivo es una cuestión muy fuerte que está ahí en Nueve Reinas, ¿no? Y también está la clásica y célebre escena, casi a los finales de Nueve Reinas, del prenuncio del debacle económico del 2001, que es muy interesante cuando el personaje de Darín va a cobrar el cheque ahí en el banco y el banco, o sea, los dueños del banco se fueron con toda la plata del banco y él no puede cobrar el cheque ahí en el banco, ¿no? O sea, esa es la primera película que estaría ahí hablando mucho de esa cuestión de la cuestión del urbano, sí, la ciudad, bastante presente y bastante presente con la cuestión del juego del vivo, ¿no? La segunda, Pizza Birra Faso, que la ciudad también está bastante presente, de Bruno Stagnaro de Caetano, del 98. Y sí, es parte sí, de esa lógica del nuevo cine argentino de los 90 y con algunos puntos en paralelo con, con el cine argentino de los 60, pero con diferencias que o sea, podemos imaginar que en esa imagería que llamamos el conjunto de imágenes existentes ya como patrimonio cultural, ¿no? Del cine argentino, Pizza Birra Faso entra con un juego de ambigüedad entre lo tautológico y el alegórico también pensado en esa conexión a los cines de los 60 y el tautológico con la lógica a veces de utilización de lógica de grabación del documental, ¿no? Que aparece bastante en Pizza Birra Faso, o sea, cámara en mano, o sea, encuadres y planos específicos que están jugando con esa lógica muy presente del documental, y la juventud en crisis como un gran elemento que aparece ahí para poder pensar en la película de Stagnaro y de Caetano, ¿no? La tercera película de Marco Beckis, de 1999, Garage Olimpo, que una película que también remonta a una imagería, una trayectoria de construcción de imágenes acerca de la dictadura argentina, y yo en una cierta manera digo que son rastros de reconocimiento en la imagería de la dictadura argentina, a veces imaginando conceptos ahí benjaminianos, ¿no? del rastro y cuestiones en ese sentido para tratar esa lógica de la presencia de la dictadura aún en la sociedad argentina, ¿no? Ese momento traumático tan fuerte ahí que nos afecta a todos y todas. Bueno,
bastante narrativa, bastante llena de emblemas, el vuelo de la muerte, ¿no? Ahí abriendo y cerrando la película, y cerrando vemos más en especial Río de la Plata, y donde empieza y termina la nación de maneras bastante contundentes acerca de la violencia del Estado, ¿no? Del terrorismo del Estado. Bueno, la cuarta película es de Pablo Trapero, el bonaerense, donde vemos la fragilidad institucional que está presente en la imaginación, o sea, la construcción de una imaginación con fragilidad institucional, principalmente pensada desde el punto de vista de la policía, y la imagen pueblo puesta de una manera también bastante distinta de otros momentos, sin hacer tanto hincapié en potencialidades como en otros momentos, ¿no? Para así ya redondear y llegando un poco más al final de lo que presento acá para todos y todas, para que podamos conversar, o sea, en ese conversatorio, vemos que en la Argentina la productividad del binomio civilización y barbarie es constante, ¿no? O sea, es bastante presente. Y ese sería un resultado que podríamos ver ahí de esa lógica argentina. Dentro de la lógica de las instituciones, el proceso incrementalista y análisis institucional de las políticas públicas estaría siempre en ese proceso incrementalista, principalmente imaginando el INC y el INCA como instituciones de fomento, ¿no? A imagen pueblo, con productividad, con referencia al cine de los años 60, encontramos también como que cuestiones ahí para pensar esas películas. Y la imaginación corrupta de corrosión social, economía en crisis, hiperindividualización, la dictadura como elemento, los desafíos de la memoria también presentes, ¿no? Y dentro de la lógica de una mundialización, percebemos marcas del liberalismo en la ciudad y presencia constante de esas marcas del liberalismo en la ciudad, de la manera que transitan los personajes de las ciudades, bastante fuerte las marcas del neoliberalismo, ¿no? Sea por empresas, sea por marcas, es bastante evidente. Y el flirte, o sea, el flirteo con la cultura mundo, de una cierta manera, como ganas de circular con esas películas, ¿no? Por distintos territorios ahí del mundo. Ya en Brasil, la productividad de la antropofagia, aunque con connotaciones políticas muy distintas de que fueron las connotaciones políticas de los 60 y los 20, el proceso de constante ruptura en las instituciones relacionadas a las políticas públicas, o sea, vemos distintas instituciones siendo creadas o sea, y desaparecidas en un rato, ¿no? La imagen pueblo como fondo, o sea, la imagen pueblo que antes era tan vigorosa en lo que era dicho un cine de calidad y desaparecida. O sea, nostalgia, un poco de nostalgia, se percibe también a veces un poco de nostalgia por los años 60. La imagen nación se presenta con idea de corrosión social, resentimiento, la falta del Estado, la ironía al modelo nacional. Y en términos de mundialización, percibimos mucho esa estética y narrativa publicitaria presente, estética y narrativa del cine hegemónico presente como formas nuevas de imaginar la presencia antropofágica, entre comillas, acá, porque no hay mucho contenido estético de una impronta de recreación estética, ¿no? El deseo en tornarse, en ser cultura mundo, y una lógica de un devir mundo-Brás, ¿no? El mundo en Brasil y Brasil en el mundo en las películas, entrando en la lógica ahí del sistema hegemónico. Bueno, no sé, creo que era eso lo que había pensado yo para que nosotros pudiéramos empezar a conversar por acá. Espectacular ahí, Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor. Abrís de una manera genial el diálogo a partir de tu trabajo, de toda tu investigación, y creo que te sacaste un 10 en español también. Ay, por Dios, no. Y es muy interesante también, muchos de los que estamos hoy aquí reunidos también somos argentinos, entonces es muy interesante este abordaje que trae lo inter, ¿no? La cuestión intercultural
puestas sobre la mesa, sin tanto preconcepto, sin tanto prejuicio, y ya como un lugar nuevo de lazo, ¿no es cierto? Los estudios, vos comentaste al principio, y apenas para abrir y retomar tu palabra, comentaste un poco al principio esta cuestión, ¿no? De que a veces la trayectoria de los estudios comparados fue asociada fundamentalmente porque las ciencias del siglo XIX así lo utilizaron a cuestiones valorativas. Y ahora, digamos, la propuesta de los nuevos estudios comparados o transnacionales, algunos ya transnacionales, no tiene esa connotación valorativa, por lo menos no la tienen en un sentido científico. Puede que alguna persona en su estética privada, su subjetividad se sienta llamada hacia uno u otro cine, hacia uno u otro proceso o lenguaje estético, pero científicamente hablando, o sea, desde la concepción de Dubati, por ejemplo, de las ciencias del arte, donde se busca la individualidad, la caracterización, la explicación, la aclaración, conexiones y los diálogos, ese me parece que es muy, muy importante, ese detalle que tomaste al principio, y dejarlo claro, es importantísimo. A mí me gustaría abrir un poquito también para que empecemos a charlar, aparte de felicitarte y convidar también a Jorgelina, a ver si podemos abrir con algunas preguntas. Yo voy a ir, mientras Jorge toma la palabra, yo voy a ir acá chequeando los chats. Dale. Eduardo, muchas gracias. No, Jorge, gracias a vos. Admiro mucho tu investigación, leí tu tesis, acompañé también tu trabajo, y has trabajado mucho, y soy así súper fan de la investigación que hiciste, tanto en el cine argentino como en el brasileño. Bueno, Adrián tiene una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta primero y después seguimos con la pregunta de Adrián. Yo tengo algunas cuantas que apunte aquí. Quería, para abrir el debate, así que nos puedas explicar cuál es el funcionamiento de las instituciones de fomento hoy, en la actualidad. Jorge, es muy complicado porque realmente después del 2016 las cosas cambiaron bastante acá en Brasil. Argentina también, las cosas durante el periodo de Macri fueron bastante complicadas para el Inca, y hoy día también es bastante complicado para imaginar la cuestión de la institución ahí en la Argentina, pero acá en Brasil es complicadísimo. Vemos una total apatía de lo que serían las instituciones, principalmente federal, y cómo la falta de una política pública, cultural, coherente, concisa, también es representativo, y también es, digamos, no por el hecho de no tener, significa tener, o sea, no tener es tener, ¿no? En ese caso, o sea, no interesa la parte cultural. Entonces, lo que vemos es bastante dificultad y un intento de realmente hacer con que las instituciones no funcionen de la manera como estaban funcionando las instituciones de fomento federal, ¿no? Como estaban funcionando antes. Entonces, que hoy día vemos que eso sí, por un lado es bastante evidente, pero por otro, cabe rescatar que tanto en Brasil y tanto en la Argentina, la constitución de películas con abordajes identitarios son impresionantes en los últimos años. O sea, la cuestión de la raza, la cuestión del género, la cuestión de una nueva visión acerca de la presencia de raza y género es bastante común, ¿no? Ahora en Mar del Plata yo participé del jurado de Mar del Plata de una parte específica que eran los premios Feisal para jóvenes directores y directoras, y la película que ganó era una película de una Argentina espectacular, que tiene esa cuestión de Clarice Navas, que se llama La Mil y Una, que tiene esa cuestión de la visión a partir de la mujer, que es bastante interesante, ¿no? Y vemos acá también en Brasil esa constitución en los últimos 10 años de un cine brasileño contemporáneo también bastante marcado por la diversidad, y la diversidad de los distintos territorios de la nación, ¿no?
interesante. Vamos a pasar a la pregunta de Adrián. Yo tengo acá unas 3 más, pero pasamos así, vamos preguntando. ¿Adrián? Sí, gracias. Bueno, Eduardo, me gustó muchísimo lo que desarrollaste realmente. Muy bueno, muy agradable de acompañar y además que, bueno, motiva muchas preguntas, ¿no? Es una época que está cerca, pero que recordándola ahora nos parece muy lejos, ¿sí? Sí. Me parece que funciona muy bien el trabajo que has hecho con esa diferenciación entre imagen, nación, imagen, pueblo, ¿no? Me convenció mucho, sobre todo la referencia a los años 60 y cómo ibas ubicando la imagen pueblo en películas como Central do Brasil o como El Bonaerense, ¿no? En fin, que realmente que nos habla ya de otra época y de otra expectativa también en lo que puede ser otra expectativa en el campo intelectual sobre lo que puede ser una representación del pueblo, ¿no? En fin. Quería preguntarte dos cosas. Mira, por un lado, cuando vos pusiste, primero habías puesto Pisa Virrey, no, perdón, Cidade de Deus, ¿no? Sí. Y yo pensaba, bueno, claro, qué sé yo estaba pensando en lo que vos después resumiste muy bien como una imagen-nación de corrosión, ¿no? Y que es terrible en esas 4 películas, sobre todo en Crónicamente Inviável, ¿no? Y en Cidade de Deus, ¿no? Pero en Crónicamente Inviável yo pensaba, pucha, yo vi esa película cuando se estrenó y todo este horror que estamos viviendo ahora me parece tan... En aquel Igual, momento me ¿no? pareció una exageración, una cosa medio de locos. Yo conocía poco Brasil, vivía aquí hacía pocos años y me acuerdo de esa película todos los días ahora. En fin. Bueno, pero ahí cuando vos ponías Ciudad de Dios, ¿no? Y Pizza Vieja y Faso, bueno, y hay cuestiones que huyen a la comparabilidad porque, bueno, son formaciones sociales que han tenido procesos de desagregación diferentes, ¿no? Ahora, quería preguntarte, vos hablaste en Pizza Vieja y Faso de un cierto juego con el documental. ¿No te pareció, yo la vi de nuevo hace poco, esa película por varios motivos, que hay también un diálogo con un género de programas de televisión semipoliciales, También. de esos tipos de Atenas? Yo en Argentina sé que hay también, yo ni los conozco, pero sé que hay. El Y canal Crónica, ¿no? Creo que más que nada el canal pero Crónica. que llevan, que llevan las cámaras para un operativo, qué sé yo. Pisa Vieja y Faso me pareció muy en diálogo con esas cosas, sobre todo por el estereotipo en fin, el estereotipo ahí que presenta, ¿no? Y, em, y quería preguntarte, digamos, vos nos hablaste aquí de estas películas, yo no sé si en tu tesis son las que desarrollás, probablemente, bueno, digamos, ya es mucho, esas 8 películas es para 8 tesis, ¿no? Pero quería preguntarte un poco qué fue lo que te llevó a seleccionar precisamente esas. No estoy en absoluto negando su importancia, yo creo que son las primeras, algunas de ellas son las primeras en que yo pensaría si me hablan de Argentina en esa época, ¿no? Pero que, digamos, dentro de las posibilidades que tenías, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, voy a centrarme en estas 4? Si tiene que ver con las imágenes que estabas buscando, en fin, ¿qué fue? ¿No? Sí, Adrián, gracias por la pregunta. Y sabe que creo que la primera cosa con relación a la construcción estética de Pizza Terrafaso tiene razón. También podemos encontrar ecos ahí en programas de televisión con esa característica de la violencia, sí, pero más que nada, son las escenas del taxi, son las escenas que más llaman la atención, esa cosa de la utilización de la cámara de una manera ágil, como podría ser la cámara a la mano en una situación documental, digamos así, ¿no? Por ahí que iba yo. Y también es bastante posible imaginar en una situación de violencia en la televisión esa utilización de cámara, ¿no? Eh, Ahora, yo con relación a, y que es muy distinto de lo que vemos en Ciudad de Dios, o sea, en Ciudad de Dios todo muy pensado, todo muy estéticamente pensado y estéticamente muy
relacionado a lo que vendría a ser las nuevas tecnologías presentes. O sea, la escena de la gallina es la escena Matrix, ¿no? Es la Matrix brasileña, o sea, bastante común de la película Matrix estadounidense, del giro de cámara a los 360, y la escena de la gallina aparece por eso, ¿no? Y más estético publicitario, también bastante publicitario. La elección de las películas fue bastante difícil. Sí, siempre, o sea, eh, siempre pensé que 8 sería demasiado, pero no encontraba manera de ser menos, porque eh, de una cierta manera hay películas que tienen la intención de circulación más amplia, como Nueve Reinas, por ejemplo, es una intención de una circulación más amplia, como Ciudad de Dios tiene esa pretensión, y Central do Brasil también, de intención de circulación más amplia, distinta y muy distinta de lo que sería, por ejemplo, la película de Trapero, que tiene una circulación mucho más, digamos, más limitada, ¿no? De lo que vendría a ser la circulación de Nueve Reinas. La presencia, o sea, con relación a Trapero, no, yo pensé trabajar con una película que es esa película polémica de él, porque es una película que no tuvo una recepción muy buena, digamos así, ¿no? Y también me gusta eso, me gusta imaginar las películas que no tuvieron muy buena recepción, principalmente por la parte crítica, la parte de la academia, como películas que hablan y hablan mucho. Con relación a Garage Olimpo, justamente por la cuestión de ser una buena representatividad de la dictadura en el periodo de o sea, la producción de una película sobre la dictadura, y también por otra cuestión que es o sea, una película que no hubo mucho público con relación a Garage Olimpo, ¿no? Pero hubo eh, los que estaban en Argentina en aquel entonces deben acordarse de la promoción de las ventas de mujeres y hombres con ventas en la calle, de la publicidad de la película, que capaz que eso fue más fuerte que la película en sí, ¿no? Me llamó mucho la atención. O sea, Adrián, yo podría decir que la elección fue una elección por objetos que aún algunos no eran tan canónicos en el análisis de película, y también por la diversidad con relación a la circulación e intención de realización. O sea, partió mucho de esa lógica. Y sí, hay miles de otros, y ahí podríamos pensar miles de otras maneras de traer la posibilidad de la narración de la nación, ¿no? Pero creo que estas películas fueron elegidas basadas en esto, basadas en algunas en un potencial de circulación, otras menos potencial de circulación, o algunas más centrales en términos, por ejemplo, Crónicamente Breve no es central en términos de discusión de público, digamos así, ¿no? Ya vemos que las otras sí. Y fue más o menos por ahí. Genial. Dale. Liliana quiere preguntar. Me parece que ¿Escucha? Sí, sí. Sí, dale. Bueno, me encantó tu presentación. Tengo dos gracias, cosas para Diana. decirte. Primero, que yo también pienso lo mismo que vos decías que los argentinos decían en Argentina, que ustedes son más nacionalistas que nosotros. Puede ser prejuicio, pero yo tengo esa visión también. Yo viví en Brasil en los 80, después me fui, después volví en el 70 y, bueno, varios momentos de Brasil diferentes, algunos de dictadura, otros que no, y ahora de este. Bueno, lo que quería preguntarte es por qué te parece, además de lo obvio para mí, que hay un negacionismo sobre la dictadura. Yo pienso que hay un negacionismo en Brasil sobre la dictadura, no un negacionismo absoluto, pero un cierto negacionismo comparado a lo que pasó en Argentina y los juicios y todo lo que sabemos. Pero ¿por qué no se produjeron, te parece? Porque no pude escuchar todas las que analizaste porque se me cortaba el internet, ¿entendés? Pero no sé si analizaste alguna sobre dictadura en Brasil. No. Pero, por ejemplo, hay una escasez de obras sobre la dictadura, me parece a mí. No sé, yo no sé tanto de cine. Soy cientista social, pero de otras cosas. Hay una falta de producción de eso, digamos. Y entonces mi generación de amigos brasileros, pues tengo 69 años, siempre se quejan de eso. Y quería saber tu opinión
de qué reflete, digamos, o qué está reflexionando eso, digamos. Si es una parte de ese mismo negacionismo, o es que no hay público para eso, o qué pasó, porque yo no he visto películas sobre la dictadura brasilera, lo que salvo, viste, aquellas que hicieron sobre la guerrilla del norte y cosas así, pero hechas en cines clandestinos, o en cine, porque yo estuve en la dictadura aquí, ¿no? En cines así que no eran los cines abiertos. Entonces yo no sé si es que no tiene públicos, que no se animaron, que es parte del negacionismo, que es parte de la idea de nación también, como no criticar mucho la idea de nación, o esa idea de nación, de los militares, digamos. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre eso, ya sé que no es tu trabajo ese, pero como tenés opiniones de cosas que yo no sé, me gustaría tener tu opinión sobre eso, porque creo que a mi generación de brasileros y argentinos le gustaría saber sobre eso. Si Gracias, no tiene nada que Liliana. ver con lo que estudias, no No, necesitas pero contestar. tiene, no tiene que ver, tiene que ver. No, muchas gracias, muchas gracias. Liliana, mucho de lo que dijiste, me parece que es muy distinto la productividad de la dictadura, muy distinto la productividad discursiva y la productividad presente en el día a día posterior a la dictadura en Brasil y en la Argentina, ¿no? Es bastante común mucho material fílmico relacionado a la dictadura en la Argentina. En Brasil no tanto. Por ejemplo, yo podría haber elegido una película que está ahí en los 90, que hizo Compañero, do Bruno Barreto, que trabaja con esa idea de la dictadura. Não entendi porque não te escuto bem. Qual? O que é isso, companheiro? Ah, sí, vi. Pero no hace parte justamente por una cuestión que mencionaste. Hay una política relacionada a la negación de la dictadura, ¿no? Y hay una política de olvido muy fuerte relacionada a las cuestiones de la dictadura, cosa que en los últimos años vemos. Y también, Liliana, tenés muchísima razón cuando decís la cuestión del público, no da público. Vemos documentales trabajando más fuerte con cuestiones de la dictadura que Sí. ficciones. Y No, y documentales también, como... viste, por eso, viste, qué importante fue todo eso de película de Caetano. A mí me llamó atención de cuán importante fue, ¿entendés? Yo creo que si se recuperase lo de la dictadura ayudaría. Claro, claro, pero yo diría que son cuestiones de la lógica de pensar que no conviene al narrar lo nacional quizás de una cierta manera, de esta manera, ¿no? Capaz que la alegría conviene más, la lógica de pensar la alegría convenga un poco más que la lógica de se pensar en la dictadura, la tan conocida alegría brasileña, pero bueno. Sí, tiene razón, hay muchísimo menos películas vinculadas a la dictadura que muchísimo menos productividad de las películas ¿Pero vinculadas no te parece que eso tiene un impacto negativo en el cine brasileño en el sentido de que no se recupera la memoria, ¿entendés? Sí, sí tiene, pero estoy de acuerdo, pero vemos, por ejemplo, hay películas como, no sé si conoces, una película que se llama Retratos de Memória, Retratos de uma Identidade, desculpa, da Sí, Anita con eso. es un peliculazo, así, un peliculazo. Creo que hace de pocos años para, o sea, desde hace más o menos unos 10 años, creo que hay una productividad en el documental más fuerte con relación a la dictadura que antes. Y creo que eso es parte, ahí Liliana sí tiene que ver conectando con lo que Jorgelina dijo antes, tiene que ver con políticas culturales de la diversidad que fueron implementadas en cierto periodo de la nación, pudiendo sí abrir a nuevas posibilidades de la narración que antes estaba en el nivel del olvido, ¿no? Sí. No de la memoria. Porque en realidad, lo último que quiero decir, en realidad la música fue mucho más crítica que el cine en esa época. Muchísimo. Se produjo una mediación ahí, a través de la televisión en Argentina, que no sé si eso se produjo acá en Brasil,
de que la propia televisión como, digamos, espacio globalizado, digamos, presentase alguna instancia mediadora, digamos. Ya en el año, no sé, creo que fue 85, ya había muchos registros, digamos, de situaciones de la dictadura en la propia televisión. Por eso digo, cómo a veces hay una instancia de mediación con la pantalla grande ahí, ¿no? Y con el gran público, con el público masivo. Yo quería pasarle la palabra, después vos contestás tranquilo, pero Luis Manuel, Sandra y Luciano quieren conversar con vos también, Eduardo. Bien. Luis, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Todo bien? Bueno, yo no, disculpen, pero llegué tarde. Entonces escuché la última parte porque estaba con otro compromiso, así que me encantó. Lo que escuché me pareció hermoso. Mi duda era un poco la línea de lo que Liliana planteó, inclusive porque como estamos en esta semana, que es la Semana de la Memoria, me llegan algunas cosas, por ejemplo, de Argentina, que son hasta libros de textos de chicos de primer grado y segundo grado con memoria, verdad y justicia como tema. Y yo eso no me lo imagino aquí. Entonces, bueno, ¿cómo es que eso no aparece en el cine? ¿Cómo es que eso no aparece en el cotidiano? ¿Y cómo es que eso habilita que existan las cosas que existen? Me parece que un poco dentro de lo que escuché, que vos mencionaste, las películas de los años 90, me parece que una película muy significativa para pensar la cuestión política es Bacurau. Pero me gustaría escucharte a vos. Si vos me podés decir algo sobre esta película, cómo la situás en el contexto de análisis tuyo, qué te parece esa película, en fin. Hola Sandra, gracias. Y sí, Sandra, esa cuestión de la memoria es una cuestión bastante, o sea, bastante más, estamos en tiempos distintos. Yo creo que hay una cuestión de temporalidad también que tiene que ver con lo político, con los momentos políticos que atravesamos las dos naciones, ¿no? Creo que Lula y Dilma siempre tuvieron una posición mucho más marcada con relación a las políticas de la memoria que cualquier otro gobierno. Entonces, que a partir de ese concepto de los gobiernos Lula y Dilma, con la creación de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, o sea, con todo lo que vino, es bastante distinto de otros momentos, que ahí sí podemos identificar como negacionismo total y brutal, ¿no? Y es interesante lo que mencionas específicamente acerca de Bacurau, es que Bacurau surge, o sea, el cine más contemporáneo brasileño, este cine de, digamos, de 10 años para acá, más o menos, es un cine que tiene esa cuestión de la diversidad territorial y de la diversidad de temas bastante marcado, ¿no? Las películas anteriores de Kleber ya apuntaban a algo que llegaría a Bacurau, ya apuntaba a esa manera de imaginar la violencia urbana y la manera de imaginar la violencia, digamos, local en la ciudad de Recife como una manera de imaginar también el contexto histórico y el contexto nacional, ¿no? Y Bacurau viene en el momento perfecto, en el momento perfecto que realmente sale justo cuando tenemos ese cambio político tan drástico que tuvimos después del 2016, ¿no? Y narra mucho, narra muchísimo y dice muchísimo de lo que es esa nación contemporánea. Es un ejemplo espectacular para imaginar las nuevas posibilidades de narrar esta nación en este contexto que diría yo que está ahí en la performance del nacional, ¿no? Está ahí en el concepto sincrónico del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Estaría interesantísimo ver cómo sería y cómo será Bacurau a lo largo de los años, que es muy representativo y estoy seguro que va a ser muy representativo de un momento de esa concepción de la nación que se encuentra el país. Pero sí, tenés mucha razón en traer que Bacurau es una película que encuentra pedagogía y performance del nacional en el tiempo
perfecto y correcto que el tiempo actual que vivimos, ¿no? Y solo se pudo dar por las políticas culturales y por la idea de apertura a nuevas posibilidades de narrar el nacional que pasó en el gobierno Lula y Dilma. Edu, no sé si viste en el chat, Gabriela también comentaba sobre la película Que Bom Te Ver Viva. Ah, o Que Bom Te Ver Viva. Sim, oi, perdão, cambié el idioma así de la nada. Pero sí, la película Que Bom Te Ver Viva es esa tradición del documental, ¿no? O sea, son tradiciones como pensamos también en la película, ahora me escapó el nombre de la película de, ay Dios, me voy a acordar en un rato, pero me escapó el nombre, pero el documental trae mucho más esas cuestiones de la presencia de la dictadura, ¿no? Que la ficción. Y la ficción trabaja de una manera rara la presencia de la dictadura. Digamos, yo también me pregunto a veces que capaz que no sepamos hacer, ¿no? Que capaz que los artistas brasileños no sepan hacer, no sepan trabajar en el cine con la idea de la dictadura, como en la música sabe, como en el teatro también a veces sabe mucho más. Capaz que no sepamos. Puede ser. Yo, discúlpame, primero te quería agradecer la respuesta, y aparte porque simplemente me estoy acordando mucho de esa película últimamente, con esta historia de estos fascistas que están con esta historia de la W con Bolsonaro, esta historia de los supremacistas blancos, ¿no? Y me recuerda mucho la escena de la película cuando los chicos, el matrimonio acá del sur, yo vivo en Florianópolis, son personajes que yo veo todos los días, que llegan así con esa cosa de que nosotros somos europeos, y esa idea de supremacista blanco. No sé si te acordás de esas escenas, pero me pareció fantástica. Diciendo, bueno. Claro, claro, o sea... ¿de qué estamos hablando? El blanco brasileño no es el blanco europeo y estadounidense, ¿no? Es espectacular esa parte pero nosotros somos blancos y ellos los miran y no son, ¿no? Pero esa nariz, le dice el tipo, esa nariz. Es muy buena. Me pareció una bellísima película. Muy bien lograda. Ajá. Bien, era eso. Muchísimas gracias. No, Sandra, por favor. Gracias, Sandra. Luciano también hizo un comentario. Luciano, ¿está por ahí? Sí. Ahí está. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu presentación, por todo esto, muy interesante. Quiero decirte que yo soy sociólogo, pero no soy especialista en este campo, ¿no? Ni el cine, ni los estudios culturales de modo general. Pero hay una cuestión que quería preguntarte, porque me llamó la atención, y pienso que todo se resume en la palabra resentimiento, ¿no? Tú la has usado con relación a una de las películas brasileñas, ¿no? Yo en algún momento escuché análisis hechos sobre la socialidad argentina, hechas desde el Brasil, y que se referían a la Argentina como una sociedad en la cual el sentimiento del resentimiento tenía un factor estructurante, importante y tal. Pero no lo he visto con relación a Brasil, a pesar de que en los últimos años esto no lo hemos visto de una forma muy, muy fuerte, ¿no? O sea, digamos, el resentimiento que se expresó, digamos, se consolidó, tuvo su espectáculo final en el impeachment de Dilma, pero ya venía de alguna forma acumulándose, y ahora el resentimiento yo mismo vivo con relación a aquellos que fueron cómplices de esa bestia que está ahora ocupando, digamos, es un sentimiento que a mí me crea dificultad en este momento, ¿no? Pero por otro lado, me llamó la atención de que eso es un sentimiento, en tu análisis, aparecía referido a Brasil y no a la Argentina, ¿no? Entonces, en fin, quería apenas provocar sobre eso, ¿no? Sobre esa cuestión del resentimiento, y si esa aparece en la construcción de lo nacional,
en los dos lados o solo en un lado y de qué forma, en fin. Bueno, Luciano, gracias. Capaz que, o sea, con relación a Brasil, hay sí, esto está muy marcado, principalmente en películas que tiene la clase media. O sea, la clase media como una clase media resentida, es muy marcado eh, en lo que vendría a ser las películas en Brasil. Y capaz que yo no tenga, eh, no sé si, cómo decir, no sé si la habilidad sensorial para percibir, para notar y para analizar más específicamente cuando se refiere al sentimiento en la Argentina. Yo, o sea, yo veo que hay impulsos en la Argentina, como por ejemplo ese impulso de la dictadura presente en las ficciones, ¿no? Es un impulso que yo no lo leo desde un lugar, y ni tampoco creo que tenga conexión con eso, pero yo lo leo de un lugar de la necesidad de memoria, de la necesidad de una sociedad que tiene mucho más conciencia de ciertos hechos que en la sociedad brasileña. O sea, yo creo que hay diferencias ahí en términos eh, de conciencia de hechos que van a impactar en lo nacional, bastante importantes, ¿no? Con relación a Brasil, yo veo muy claro esa presencia en la clase media, tanto que ahora vemos en la elección de 2018 eso como un elemento fundamental, ¿no? Y que se convirtió en odio, y que se convirtió en sentimientos que son sentimientos más, bastante más terribles que no solo la idea de ser resentido, ¿no? Pero el resentimiento que presento y que imagino que está, Ismael Xavier también trabajó muchísimo con esa cuestión del resentimiento en el cine brasileño, presente en el cine brasileño, ¿no? Parte mucho de una cuestión también de no participación en el gran juego. No participación en el gran juego económico, no participación en el gran juego político, en las ganas de siempre querer participar y no estar, ¿no? Algunos pueden llamar de síndrome de vira-lata, otros pueden llamar de lo que sea, pero a mí me parece que hay algo que es bastante común en la cultura brasileña, de esas ganas de querer ser parte del mundo y el mundo ser parte de Brasil, ¿no? Así. Y ahí imagino también la cuestión dentro de las políticas liberales, de la participación en consumir, o sea, la clase media siempre pensando que el consumo es un consumo que lleva al desarrollo, ¿no? Y al consumir productos internacionales son productos mejores, y al consumir productos nacionales serían productos peores, que es una tónica muy frecuente allí en los años 90, en escuchar ahí y también está presente en otras películas que no están ahí, como por ejemplo la película Como Nacen los Anjos, está muy presente esa cosa de los productos extranjeros, ¿no? Yo veo de esta manera, yo capaz que no tenga tanto la capacidad para identificar el resentimiento argentino, cosa que yo pongo en otro lugar, yo pongo en un lugar de productividad, de producción de memoria, de producción de construcción de lógicas, que son construcción de lógicas distintas del olvido que vive mucho Brasil, ¿no? De la carnavalización que vive mucho Brasil, ¿no? De la lógica de la alegría, de la lógica de carnavalización que vive mucho el país. No sé si llegamos a... No, sí, gracias, sí, me has ayudado a pensar eso. Ahora, de hecho, la cuestión del resentimiento no te ha aparecido para ti en las películas argentinas, ¿no? Entonces, exactamente, y eso, bueno, eso ya es en sí ya es una respuesta importante para mí, y está claro que sí aparece en las películas brasileñas. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, por favor, Luciano, por favor. Eduardo, me parece que Luis Manuel. Natalia, ¿volvió Luis? ¿Ahí?
Había vuelto, no sé si a lo mejor es como muy difícil para él sostenerse en el Wi-Fi, porque ahora no lo veo más. Sí, yo no lo veo, por eso te pregunté porque no lo veo. Me parece que Sí, no. no está. A mí me gustaría hacerte una pregunta. No sé si hay otras antes, si había alguien antes, Jorgelina. No, estaba Luis y después, bueno, Luis Manuel, que no lo encontramos, que se fue. Entonces puedes preguntar. Bueno, bárbaro. Bueno, Eduardo, también felicitarte por el trabajo que hiciste y que venís realizando. La investigación es como que abre puertas para pensar muchas cosas. Yo te quería preguntar, en este tránsito, ¿no? De lo binacional, de lo bilateral, de los trabajos donde se pierde un poco ya esa línea entre lo que es Argentina y Brasil, que son los trabajos más contemporáneos que están sucediendo ahora. Por ejemplo, en una película que nosotros hicimos con gente de Brasil y de Argentina, hubo una experiencia bastante angustiante. A mí me gustó porque vos dijiste una palabra, las ideas y los síntomas, dijiste vos, cuando empezaste a hablar. Me gusta mucho eso, porque el cine, según mi humilde percepción, expresa cosas que ni siquiera el actor quería expresar. Entonces, a veces justamente esta cuestión que vos marcabas de la performance trae elementos que ni el propio actor, a partir de su técnica actoral, o el propio actor real en los documentarios, personaje real, escapan a veces a lo que él había planeado, ensayado y todo. Entonces hay un elemento ahí performático importante, donde entra todo lo que pensamos del otro, de la alteridad. Y entonces, en este trabajo que realizamos, surgió esto, ¿no? O sea, se quiso hacer una película con distintas representaciones de lo que se estaba entendiendo que era la cultura regional en cada uno de los performers que participaron, eran 35, y bueno, unos querían hablar sobre samba de coco, otros querían hablar sobre milonga, otros de candombe de la ciudad de Pelotas, que es una región del sur de Brasil, otros querían hablar de los reizados mineros, otros... Y entonces había que decidir qué se hacía y cómo, ¿no es cierto? Y ahí fue interesantísimo la opacidad que, a pesar de nosotros ser países limítrofes, hay entre nuestras propias culturas nacionales, justamente porque las artes parece que vienen a subsumirse a ese discurso de lo nacional, y entonces tendrían que ser siempre embaladas como con un paquetito de alfajor Habana, con ese envoltorio, digamos. El candombe es uruguayo, los reinados son mineros, y hay reinados en pelotas, en Uruguay, en Argentina, en Chile se llama tumbe, en el nordeste se llaman enraizados, hay tango en Río, en Belo Horizonte, en Uruguay, en Argentina. Entonces, esa opacidad que se gesta al tratar de asociar y de embalar, por una cuestión me parece muy de mercado, no de la gente en sí que hace el arte o que hace el cine, pero de querer embalar en esta cuestión de yo vendo, mi samba es carioca, mi viene un muchacho uruguayo y me dice, mi candombe es uruguayo, y a lo mejor a mí eso me parece totalmente carnavalizado, ese candombe, como una persona académica que estudia otros candombes también, tengo una visión más profunda, pero digamos, ¿cómo lo ves vos, ¿no? A esta opacidad que aún hay? Vos decías, yo no sé si tengo un registro del resentimiento como ustedes lo puedan llegar a manejar. ¿Cómo la historia o la historiografía, vos trabajás un periodo histórico, ves esas opacidades? Por un lado, creo que tiene que ver, sí, con una construcción de lógicas y políticas culturales muy conectadas al territorio. O sea,
la lógica de la tradición, la creación de la tradición y mantener las lógicas de la tradición a partir del territorio está muy marcada en las políticas culturales. ¿No? Estoy pensando porque, por ejemplo, yo soy de Minas y en Minas está esa cosa muy fuerte de decir de los caboclinos, ¿no? De esa manera minera de ver cierta parte de la influencia de la cultura afro y que en otros lugares tienen otros nombres, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que la ciudad de mi mamá, por ejemplo, decía, no, porque acá tenemos la competencia entre nuestro tipo de hacer caboclino con el tipo de hacer caboclino de la otra ciudad. Y la alcaldía financiaba la forma de hacer de esa ciudad, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay una lógica, que es una lógica a partir de la creación de políticas culturales y tradiciones culturales vinculadas al territorio. No sé si esto es bueno o es malo, no hay que juzgar si está bueno o si está malo, ¿no? Lo que realmente se nota es que a partir de ahí hay muchísimo desconocimiento de otras formas y de formas muy análogas de hacer cultura, ¿no? Y ahí que me parece que es la cuestión más complicada, porque, por ejemplo, hay muchísimo desconocimiento en general de tipologías musicales y tradiciones musicales platinas acá en Brasil, ¿no? Muchísimo desconocimiento. O sea, dentro de la industria cultural es más fácil encontrar elementos que las personas conozcan, ¿no? Pero fuera de la industria cultural es un poquito más difícil encontrar y a veces es tan gracioso porque, como bien dijiste, somos vecinos y somos exóticos. No entramos en una lógica del exótico que es una lógica absurda, ¿no? O sea, ver una murga en un carnaval, un brasileño en una murga en un carnaval en Buenos Aires o en cualquier ciudad argentina, va a intentar encontrar los elementos del carnaval clásicos y tradicionales que lo tiene en la cabeza y lo va a ver como exótico. Va a decir, mira qué exótico, de manera exótica que la gente baila, ¿no? Justamente creo yo que mucho por la falta de conocimiento. Tampoco sé si está bien o si está mal, pero me parece muchísimo que las políticas culturales están muy relacionadas al territorio y de esa manera se encuentran las tradiciones narradas, las tradiciones inventadas y la manutención de las tradiciones a partir del territorio más que nada. Y hoy en día es muy difícil cuando estamos pensando en tránsito de personas, ¿no? En tránsito de ideas y de lógicas de financiación, por ejemplo, en hacer arte, que cuando se encuentra es un choque. Y a veces hay proyectos que salen lindos y a veces hay proyectos que no, ¿no? Pero sí, yo creo que esa cuestión de la alteridad es una cuestión principal y también la pedagogía de la alteridad, ¿no? O sea, vemos que a veces tenemos, acá en la frontera es impresionante, acá en la frontera nos enseña todos los días, todo el tiempo, lo que significa ser brasileño, lo que significa ser paraguayo, lo que significa ser argentino. Todo el tiempo te enseñan, todo el tiempo te dicen, todo el tiempo te demarcan, y justamente de una alteridad completamente esquizofrénica, esquizofrénica porque compartimos muchísimo, compartimos el mismo territorio, ¿no? Es bastante interesante lo que mencionaste. Gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo, yo te quería hacer mi última pregunta. Si querés después, un poco tiene que estar relacionado a lo que comentó Natasha. Y te quería preguntar, vos trabajaste bastante sobre el concepto de transnacional, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar cuáles son las perspectivas sobre lo transnacional, si se podría pensar, por ejemplo, lo transnacional como una categoría analítica. Jorge, excelente. Sí, se puede pensar el transnacional como una categoría analítica, pero se puede pensar desde el cine, ¿no? Desde el cine transnacional debería que pensar como categoría analítica a ser analizada en puntos que son estéticos, de una lógica de construcción estética,
Y cuando digo lógica de construcción estética, son lógicas de circulación en festivales, por ejemplo. Hay muchas películas que son hechas para circulación en festival. Y ahí sí traen elementos que son elementos típicos y comunes de películas que circulan en festivales, ¿no? Y si esa lógica viene a partir de ahí, asume una lógica estética transnacional que es importante remarcar. Claro que existen otras lógicas comerciales, ¿no? Comerciales de que una película puede tener muchos mercados, digamos así, muchas ventas en muchos mercados. Entonces se asume una tipología estética que también puede ser aceptada en distintos territorios, ¿no? Distintos países. Y creo que también desde la lógica de la financiación, tenemos una financiación, una red de financiación internacional y transnacional que es muy importante es importante remarcar que especialmente en Latinoamérica necesitamos no solo de los aportes nacionales en general para hacer películas, pero también de los fondos internacionales. Entonces se arma, sí, una lógica transnacional. Y creo que hoy es muy marcado eso, muy marcado. Nos sentamos a ver una película de Brasil o una película de Argentina y vemos la cantidad de cartelas iniciales de gente que participa con la financiación, ¿no? Y si observamos las cartelas, hay cartelas con esa lógica de financiación nacional y también hay cartelas con lógica de financiación internacional, ¿no? Creo que más o menos por ahí, Jorge. Sí, gracias. Manuel volvió, me parece, y ahí él, a ver si ahora te puede hacer la pregunta. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. Queria, assim, agradecer pela exposição do professor Eduardo e também a professora Natasha e Muriel, dizer que eu estou aqui a partir de um mini curso que eu fiz com a professora aqui no Cariri, aqui na região do Cariri, aqui no estado do Ceará, onde ela mostrou essa perspectiva essa relação entre filosofia e cinema na América Latina, mostrando justamente o que aconteceu no Chile, né? A ditadura, mostrou o Guzmán para nós, um filme muito lindo, que tinha um diamante, uma gota dentro de um cristal, uma coisa muito linda. Guzmán, eu não lembro o nome do cineasta, né? E enquanto essa questão da ditadura no Brasil, é curioso que até hoje o filme sobre Carlos Marighella não foi exibido, né? Quer dizer, a ditadura ela ainda existe no Brasil, né? Nós estamos em plena ditadura, mas a Carta Capital, aqui no site da Carta Capital, eles estão elencando 16 filmes que você pode assisti-lo para entender o que foi esses anos de chumbo aqui no Brasil, inclusive o Batismo de Sangue, né? Que é um filme que mostra Frei Beto, Tropicália, vários outros filmes, são 16 filmes na Carta Capital. Então, existe, né? Existe uma cinematografia aqui no Brasil que mostra essa questão da ditadura, não de uma maneira tão contundente como na Argentina. Agora, o que eu queria dizer é do aprendizado que nós temos no cinema. O professor recortou, me parece que algumas películas mais, digamos assim, mais veiculada digamos assim, numa cinematografia, digamos, oficial. Mas eu aprendo muito sobre a América Latina vendo o canal Curta Doc, né? E assim, eu sugiro que vocês possam ver um trabalho de um cineasta brasileiro chamado Pedro Dantas, onde ele fez uma película na Argentina, né, em Buenos Aires. Ele é chamado Pedro Dantas e ele tem um filme Onde Estás, América Latina, né? Então é um filme muito interessante, muito bonito, e eu aprendo cada vez mais. E nesse filme eu aprendi o que aconteceu na Argentina, na conquista do deserto, quando o povo Mapuche foi quase todo eliminado, né? Então, assim, a questão não é somente a ditadura, a questão é a exterminação dos povos originários. Me interessa muito esse vínculo entre o continente americano e o africano, são as nossas raízes. O que nós vemos é um genocídio absurdo no Brasil em relação aos povos originários. A Amazônia está sendo incendiada, os nossos direitos estão sendo tomados, né? Então, essa ditadura, ela continua, o nazismo continua.
somos todos judeus morrendo de Covid no Brasil. Né? São 360 mil mortos, né, computados. Então, essa ditadura ela não passou, ela continua. Né? Então, é essa a minha colocação. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Queres comentar, Eduardo? Sim, o batismo, com relação aos filmes, né, da ditadura, você tem razão, Manuel, é isso aí. Existe, sim, uma produtividade, mas ela não é tão vigorosa como a produtividade argentina, né, que ela ocupa mais lugares de produção, assim, do que a nossa, e mais quantitativo mesmo de produção do que aqui que a gente tem no país, né. Você bem lembrou do batismo de sangue, enfim, a gente tem uma série de outros filmes que tratam o tema, né, mas a produtividade e a forma como a gente encontra de interpelação é diferente, a forma de construção das imagens, né? Coisa que acho que, mais uma vez dizendo, eu acho que talvez a força do documentário no Brasil com relação a questões vinculadas à ditadura é muito maior do que na ficção. Na ficção aparece de uma maneira muito, muito diferente do que aparece. Só para dar uma brincadeira, fazer uma brincadeira, né? Até o filme História Oficial, né? Uma história oficial que vai ganhar Oscar, né? Às vezes acho talvez menos leviano do que, enfim, o tema é tema muito complicado, é muito denso, né? Mas a gente encontra na cinematografia brasileira, às vezes, formas fílmicas até menos interessantes na ficção do que propriamente no documentário, né? Isso. Agora eu voltei no português. Você estava falando no português e eu vim no português. Não, é porque assim somos. Volvió al español. Ahora vuelvo. Creo que no tenemos más comentarios y preguntas, Natalia. Fue excelente, Eduardo. Pasamos una muy buena tarde. Buenísimo. Agradecerte, Eduardo, y a todos por las preguntas, por la participación, y pedirles que se inscriban al canal. Ya estamos llegando a los 100. Nos va a posibilitar tener muchos más servicios desde YouTube, ¿no es cierto, Jorgelina? Sí, porque así, así las personas después ven, subo el canal. Y... La verdad que yo estoy muy agradecida con vos, Eduardo, y es hermoso escuchar los trabajos de investigación de la voz de los propios investigadores, porque ahí viene trae toda esa connotación, ¿no? Esa afectividad con relación a lo que es la investigación académica en artes, que también está bastante subvalorizada. No solo de mirar y de analizar históricamente, sino también de pensarnos a partir del cine, o sea, cómo ese espejo nos produce un efecto de sentido muy importante. Esto tiene mucho más que ver con ese efecto de sentido que con si soy cientista o si soy ingeniero, o sea, va mucho más allá. El cine es polifónico en este punto. Entonces, bueno, me parece que si no hay más preguntas, no sé vos qué pensás, Jorgelina. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias a Adrián, que estaba ahí saludando las preguntas también, a Maite, que estaba por ahí. Ahí sí, Maite va a salir, estaba por ahí, a Gabriela, que estaba, Sandra, bueno, a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Fue hermosísimo. Chao, gente. Buenas noches.